Acompañarnos en el cuarto simposio de gestión cultural organizado por el Bachillerato de Gestión Cultural de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Esta actividad tiene como objetivo establecer el intercambio de saberes y experiencias entre gestoras y gestores culturales que permita oportunidades de análisis y vinculación entre los diferentes sectores y estratos de la escena cultural. Mi nombre es Sara Villegas Villarreal y les estaré acompañando como moderadora en este bloque, el cual está enmarcado en el eje temático la gestión cultural y su rol en la preservación del patrimonio cultural, y el cual está integrado por una primera ponencia titulada Patrimonio Cultural Inmaterial, herramientas de salvaguarda desde la comunidad, y la segunda está titulada Fomento de la historia local en el Valle de Palmares. Además, el audiovisual titulado Memorias del Puente Mulas. Les informo que este evento está siendo transmitido en la página de Facebook Gestión Cultural UCR y Asociación de Estudiantes de Gestión Cultural UCR, y además estará disponible en el canal de YouTube UCR Sede del Pacífico. Iniciamos con la ponencia Patrimonio Cultural Inmaterial, herramientas de salvaguarda desde la comunidad. Para esta ponencia nos acompaña el señor William Jiménez Araya, de la Asociación Red Costarricense de Promotores, Gestores y Artistas, embajadores del swing y del bolero criollo, Azorex. William Jiménez es gestor sociocultural, comunicador, bailarín y maestro de baile. Es profesor de baile y director de la Corporación Artística Chocolate. Se dedica a la enseñanza de la danza, principalmente del swing criollo y del bolero criollo costarricense. Desde el año 2009 trabaja en dos investigaciones relacionadas al swing y al bolero criollo, en donde explica la relación de la música y el baile en la utilización de las cuentas musicales en el montaje coreográfico. Ha trabajado como delegado nacional para la Asociación Internacional de Folclore Latinoamericano y para la Asociación Mundial de Artes Escénicas. Ha sido miembro CID UNESCO del Consejo Mundial de Danza y actualmente es director del Centro Cultural y Restaurante Key Largo, y además juez federado de baile para la Federación Nacional de Baile Deportivo. Cuenta con una especialización en marketing, un posgrado en gestión del patrimonio cultural inmaterial, un posgrado en políticas culturales y de base comunitaria otorgado por la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social Flaxo, y actualmente cursa la maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos. Y además, la mayoría de todos estos estudios los ha realizado en universidades prestigiadas internacionales. Además, tiene una publicación en la revista Redes en Red de Colombia sobre marketing cultural. Bienvenido, don William. Adelante. Hola, hola, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas, y gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Voy a permitirme compartir pantalla para poder explicarles un poco de la ponencia que traigo para el día de hoy. Por favor, me confirman si logran ver la presentación. Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, la ponencia del día de hoy es relacionada con la aplicación de estrategias de salvaguarda que nazcan desde la comunidad y que a partir de ahí se puedan elaborar diferentes herramientas que se implementen para precisamente salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. En este caso vamos a poner como caso de estudio o caso de ejemplo a la red de embajadores del swing y el bolero criollos, que trabaja con la comunidad del swing criollo, que forma parte del patrimonio cultural inmaterial y del acervo cultural de la ciudad de San José, y que es patrimonio cultural de la nación. Básicamente, lo que tratamos de implementar bajo este concepto de salvaguarda en la comunidad es precisamente la articulación y la cohesión de la misma comunidad para el desarrollo de estrategias que vayan vinculadas a objetivos de bien común, que se destinen principalmente al patrimonio como tal y a la potenciación de espacios y de proyectos destinados para el fortalecimiento y la difusión de este patrimonio cultural, no solamente dentro de la comunidad en un sentido de sensibilización y de apropiación del mismo, sino también proyectado hacia la población costarricense para que exista esa puesta en valor de el patrimonio como tal.
Entonces, a partir de este trabajo nace la Asociación Red Costarricense de Gestores, Promotores y Artistas, Embajadores del Swing y Bolero Criollos, ASORES con sus abreviaciones, y que nos damos a conocer a nivel de la comunidad y a nivel normal, digamos, fuera de la formalidad y de la legalidad, como embajadores del swing y el bolero criollo. Parte del inicio de este proyecto surge desde dos premisas importantes. La primera es la identificación de necesidades que se van a destinar hacia dos vías principales. La primera es el patrimonio cultural como tal, cuál es la condición y la situación que tiene el patrimonio cultural en este momento, y a partir de ahí poder identificar esas necesidades para el inicio de un trabajo estratégico que albergue toda esa identificación que nosotros realizamos. Y la segunda es el colectivo. ¿Cuál es la necesidad del colectivo? ¿Qué era lo que ellos en ese momento tenían con urgencia o identificaban como una necesidad propiamente del colectivo para poder disfrutar del patrimonio y para poder trabajar con el patrimonio desde los diferentes espacios en donde en este momento se practica y se promueve? A partir de entonces, estas dos identificaciones es que surgen unas reuniones o unos espacios de reunión que se llaman guardias de acción, en donde se convoca a la comunidad del swing para que participen en diferentes espacios, no solamente de diálogo y de socialización, sino también se desarrollan diferentes actividades que van vinculadas a la identificación de esas necesidades para poder entender mejor cómo es que trabaja la comunidad y cómo es que ésta entiende el patrimonio desde los diferentes espacios. Dentro de estas guardias de acción identificamos muchísimos perfiles que más adelante los vamos a ver, y también nos dimos cuenta de que el patrimonio va más allá del baile, tomando en consideración de que el swing criollo es la forma que tiene el costarricense de bailar la cumbia, y que anteriormente solamente se identificaba el swing criollo con los bailarines. Resulta que en este momento existen una serie de perfiles o una diversidad de perfiles que disfrutan el patrimonio desde diferentes espacios y que no necesariamente bailan en un salón de baile, ¿verdad? Sino que lo disfrutan de diferentes maneras. Esas guardias de acción nos permitieron entonces a nosotros identificar todas estas necesidades que vienen vinculadas precisamente a la parte de patrimonio, en donde nos dimos cuenta que existía una gran problemática con respecto a la transmisión de conocimientos, ya que las personas que en ese momento, estamos hablando de que Embajadores tiene desde el 2019, somos una asociación reciente, en ese momento que se hizo esa identificación de necesidades, nos dimos cuenta que la transmisión de conocimientos era una problemática porque habían muy pocos grupos o colectivos que estaban destinados a transmitir conocimientos a las nuevas generaciones, y que en la mayoría de los casos las agrupaciones estaban conformadas por personas que ya eran mayor de edad, mayor de 25 años, o incluso en los salones de baile se percibía que la mayoría de las personas que se encontraban bailando en los salones tenían un promedio de edad de 30. Entonces había una situación ahí interesante, en donde vimos que la transmisión de conocimientos estaba teniendo un vacío generacional y que necesitamos trabajar en ese vacío. También nos enteramos de que la visibilización de elementos, espacios y significados dentro del mismo colectivo no estaban siendo valorados como tal. Entonces, ahí tuvimos que ponernos a investigar un poquito más sobre la puesta en valor, por ejemplo, de los salones de baile, que son los espacios originarios del patrimonio como tal, y que según la UNESCO y la Convención del 2003 establecen de que el patrimonio no es solamente la manifestación como tal, sino también todos sus símbolos y espacios en donde se disfrutan, ¿verdad? Y todos aquellos elementos que tengan que ver con él. Entonces, los salones de baile entran dentro de esas estrategias desde una perspectiva más comercial, porque ellos son comerciales, pero
sin quitarles ese reconocimiento como el espacio originario en donde el swing criollo se practica y en donde todavía en este momento el patrimonio vivo está desarrollándose y se continúa evolucionando conforme va pasando el tiempo. Esos espacios de disfrute no van más allá del salón de baile, como les comenté. Existen personas que disfrutan el swing criollo y que tienen el swing criollo como parte de su identidad y como parte de su pasión y lo manifiestan en escenarios solamente, es decir, personas que solamente disfrutan el swing presentándose en espectáculos y que no necesariamente van a un salón de baile a bailar. También tenemos personas que lo practican como DJs, en donde ellos solamente producen la música, nada más, y la difunden por medio de los salones de baile, pero no bailan, sino que solamente son productores de música y que disfrutan el swing desde esa perspectiva. Tenemos personas también que lo hacen por medio de la pintura, por medio de la fotografía, que lo hacen también por medio de la investigación, por medio de la gestión y por medio de los músicos, que son los que por medio de la composición y producción musical, pues también disfrutan el swing criollo desde los diferentes espacios. Entonces, nos encontramos con una serie de perfiles y de escenarios de disfrute que antes no estaban contemplados y que a partir de ahí tuvimos que empezar a identificar. Uno de los más importantes que nosotros empezamos a considerar dentro de las estrategias es el asunto de la vieja guardia o de la guardia dorada, como le llamamos nosotros dentro de la asociación, y son aquellas personas que ya son adultos mayores y que gracias a Dios podemos tener todavía y podemos ver bailar en los salones, que son esas personas que originaron el swing y que vivieron toda esa evolución desde que inició el swing hasta la actualidad y que todavía los tenemos bailando en salones. Entonces eso es algo riquísimo que nos permite a nosotros también tener diferentes elementos para poder no solamente salvaguardar, sino también hacer un inventario con respecto al patrimonio. También nos dimos cuenta que a raíz del patrimonio existe un desconocimiento por parte de la población y de los mismos portadores de lo que es el patrimonio en sí y de lo que representa esta manifestación para cada uno de los portadores. Entonces, existe ahí desde el 2012, cuando el swing criollo fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial, empezamos a ver que todo el mundo, la comunidad del swing, empezó a utilizar que el swing criollo es patrimonio, que el swing criollo es patrimonio, pero se tiene claro qué es el patrimonio, se tiene claro cuál es el objetivo de la declaratoria y se tiene claro cuál es ese nivel de corresponsabilidad que tenemos con el Estado para poder mantener este patrimonio vivo a través del tiempo. Entonces, ese fue otro aspecto que nosotros identificamos y la potenciación del desarrollo cultural desde otras perspectivas, abriéndole la mente a los portadores y que entendieran de que específicamente el swing criollo en estos momentos estaba teniendo un proceso interesantísimo de evolución en donde estamos viendo variaciones a nivel regional que gracias a la expansión del swing que se potencia desde el 2012 con la declaratoria, estamos viendo que ya existen variaciones a nivel de técnica y a nivel de cualidad en el baile, por ejemplo en la zona norte y en el Caribe principalmente, en donde ya en la zona norte ellos están teniendo adaptaciones de su contexto dentro del baile y que empieza a verse una variación con respecto al Valle Central y el Caribe igual, con respecto a cómo se baila originalmente en los salones de baile del Valle Central en San José específicamente, pues ya en el Caribe y en la zona norte se empiezan a ver variaciones a nivel de cualidad y a nivel de forma de rebote a la hora de bailar el swing. También nos dimos cuenta que existe ahora un espacio competitivo en donde diferentes agrupaciones están llevando el swing a competencia y que por ende eso implica otra evaluación, investigación y percepción del swing desde un escenario que va muy distante a los elementos que se pueden encontrar en un salón de baile, pero que no le quitan valor, más sin embargo hay un asunto de cuidado para no tener una tergiversación del patrimonio y más bien llevarlo a
a evolucionar por una línea equivocada. Entonces, a nivel de patrimonio, estos son algunos de las necesidades que logramos identificar. Y a nivel de colectivo, ellos tenían otras necesidades, como el respaldo. Ellos se sentían solos, realizando su trabajo de forma aislada, por lo que el respaldo de una organización a ellos les beneficiaba muchísimo, no solamente para poder darle soporte y acompañamiento a sus diferentes proyectos, sino que también le permitía a ellos poder empezar a sentirse parte de algo. La comunidad del swing criollo es una comunidad que estuvo muy dividida por muchísimo tiempo, todavía se tiene como esa división en cierto grado, pero no tanto como antes. Entonces, esa necesidad de articulación vino a permitir ampliar la visión que tenían ellos como colectivo y empezaron a darse cuenta de que podíamos hacer más por el swing y que nos podíamos ver beneficiados todos, trabajando en conjunto, trabajando por objetivos comunes, y que a raíz de todas estas estrategias que íbamos a empezar a realizar para poder maximizar ese trabajo de salvaguarda, ellos se iban a ver beneficiados en sus proyectos personales, en sus organizaciones, en su trabajo en los barrios y en las comunidades, y que también les iba a permitir entonces participar de algo más grande y que iba, por supuesto, a generarles más valor como portadores de tradición. Se da también esa necesidad de corresponsabilidad, que también va muy ligado a lo que mencionamos antes con respecto al patrimonio, en donde ellos no tenían ese sentido de participar activamente en el desarrollo de estrategias que vayan destinadas al fortalecimiento de la salvaguarda, sino que simplemente ellos anteriormente solamente montaban coreografías o daban clases de baile o iban todos los fines de semana a un salón a bailar y listo. Eso era todo lo que hacían, más sin embargo no actuaban de una manera más activa con respecto a el desarrollo de proyectos y de espacios más destinados a ese fortalecimiento. El involucramiento en los procesos fue algo que al inicio fue un poquito complicado porque muchas de las personas que trabajan con el swing, como les digo, trabajan solamente con su comunidad y con su proyecto, pero nunca estaban utilizando su área, sus habilidades, sus capacidades o su formación profesional para implicarse en procesos de salvaguarda. Entonces eso fue una curva de aprendizaje interesante en donde ellos se dieron cuenta que desde su profesionalismo o desde sus habilidades y capacidades podían también participar activamente en los procesos que se estaban desarrollando. También la formación y capacitación. Ellos detectaron que existía una gran necesidad de formarse y capacitarse, no solamente en la parte artística, sino también en la parte de la gestión del patrimonio, en la parte de formación, de transmisión de conocimientos, en la parte de investigación. Entonces, todos estos elementos se fueron incorporando dentro del proceso para poder tener con ellos entonces una mayor participación, porque ya ellos se sentían más involucrados en un colectivo y por ende se empoderaron de tal manera que ahora ellos participan dentro de los procesos de organización y de toma de decisiones. La conciencia de portación fue algo muy importante porque ellos veían al swing criollo, a pesar de que bailaban swing criollo, lo disfrutaban, lo amaban, el swing criollo lo sienten parte de su vida, ellos sentían al swing criollo como algo ajeno a ellos. Por lo que tuvimos que empezar a trabajar también en ese sentido de pertenencia, ¿verdad? En donde la apropiación del patrimonio era parte importante para poder fortalecerle su identidad y que por ende ellos pudieran actuar como personajes activos dentro de la comunidad para poder formular y desarrollar los proyectos. Y por supuesto el trabajo como colectivo, que era algo muy importante y es una de las principales problemáticas que teníamos al inicio de esta asociación, y fue precisamente que la división del colectivo no le permitía a la comunidad del swing salir adelante. Entonces, se tuvo que empezar a trabajar en un proceso de concientización y de sensibilización para que las personas empezaran a dejar esos intereses personales o ese desarrollo de proyectos personales un poquito de lado y darse cuenta de que el participar en cosas más grandes, el participar en colectivo, en participar en acciones
que involucraban a un equipo de trabajo y que involucraban a la comunidad del swing les iba a permitir obtener mejores resultados que haciéndolo de manera individual. Y a partir de ahí entonces se empezó a trabajar bajo esa percepción. Entonces, logramos identificar todos estos perfiles, cada uno se desarrolla desde sus diferentes espacios y cada uno está bien definido por ellos mismos, por la misma comunidad y por la misma asociación, en donde ya se les da un puesto dentro de la comunidad, se les da un valor a su trabajo y por ende se les identifica dentro del colectivo como parte importante del mismo. Aquí vamos a ver diferentes actores. Aquí faltan algunos actores que ya se están viendo y visibilizando dentro de los espacios, como el caso de la pintura, que tenemos a un pintor que se llama Gerardo González, que es un premio nacional de cultura y que él está realizando en este momento, y él dice que él ama el swing y lo disfruta desde el arte de la pintura al óleo. Entonces ya él está trabajando en un espacio para esto, se está trabajando en esa materialización de ese proyecto que él tiene, y desde la parte de la fotografía también. Entonces hemos visto cómo ha ido evolucionando este aspecto, y ya el swing criollo se disfruta no solamente en salones de baile, sino que también existen otros espacios de, de disfrute. Con respecto al modelo de gestión, nosotros manejamos un modelo de gestión que es dual y que lo manejamos bajo dos líneas principales de trabajo. La primera es a nivel administrativo o a nivel interno, y la otra es a nivel proyectivo. La primera, que es a nivel interno, nos basamos en un sistema de flujo de información que es circular y que se va ampliando como una onda cuando cae una gota en un vaso de agua o en un río o en una piscina o algo así, que van expandiéndose. Más o menos ese es como el ejemplo, en donde tenemos a una junta directiva que es la que realiza la toma de decisiones con base a la retroalimentación que recibimos del colectivo. Luego de esto, esa junta directiva toma las decisiones y pasa a un órgano ejecutor, que es el Consejo Nacional de Coordinación, que es el que se encarga de ejecutar las decisiones. Luego de esto pasa a las diferentes comisiones de trabajo, que son los que se encargan de desarrollar y apoyar el trabajo del Consejo Nacional de Coordinación. Y luego de esto pasa a los embajadores propiamente, que pueden ser embajadores regionales, que ya se encuentran establecidos a nivel de región, o pueden ser embajadores de comunidad o embajadores independientes que ya trabajan propiamente de manera individual o con su agrupación de baile, con su academia o con su espacio cultural. Ese flujo de información va tanto de para afuera como para adentro, y a partir de ahí participan todos en el proceso. A nivel de proyección tenemos entonces este otro modelo que funciona igual, nace desde el Consejo de Coordinación, que es la parte más ejecutora. A partir de ahí va a las embajadas regionales. Luego de esto va a los grupos de embajadores, que son, como les digo, los colectivos, las agrupaciones y todo lo demás. Y luego pasa a las embajadores independientes. Entonces, así es como se participa dentro de este modelo y así es como se participa dentro de este colectivo. Encontramos entonces y identificamos estos ejes de acción para poder trabajar dentro del proceso de salvaguarda y dentro de los ejes de acción. Y todos los proyectos, estrategias y actividades que se desarrollan dentro de estos espacios van destinados precisamente o van ligados a uno o varios de estos ejes de acción, que son los que se desarrollan dentro de la asociación: la salvaguarda e investigación del patrimonio, la dinamización económica desde el concepto de la valorización y la significación del trabajo de cada uno de los portadores, el fortalecimiento organizacional para poder tener una asociación más sólida y consolidada, la proyección y promoción del patrimonio dentro de los diferentes espacios y actividades que desarrollamos nosotros, y el compromiso y desarrollo social, que va destinado mucho a el acompañamiento y el apoyo de los proyectos y de las necesidades que presentan los diferentes miembros del colectivo, que en este momento de pandemia se vio muy reflejado, principalmente por diferentes ayudas económicas y de
alimentación que tuvimos que dar a los portadores y a los miembros del colectivo para que puedan salir adelante y pudieran sopesar esta problemática de pandemia, y que estuvieron dentro de esas actividades que estuvimos desarrollando dentro de la asociación bajo estos ejes de participación. Esto nos llevó entonces a nosotros a desarrollar diferentes espacios ligados al primer plan de salvaguarda del swing criollo, que fue presentado al Centro de Patrimonio y que el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, el CONAPACI, lo avaló, y en este momento estamos ejecutando. Es un plan de salvaguarda de 5 años. Estamos en la fase 2 del plan. Hemos tenido ciertos retrasos por asuntos de pandemia, pero seguimos adelante y hemos creado estos diferentes espacios que se encuentran para el desarrollo precisamente y la producción del swing criollo dentro de esos ejes que vimos anteriormente. El primero es el Centro de Capacitación Las Tablas, que es un órgano anexo o adjunto de embajadores y que se encarga de brindar formación y capacitación a los miembros de la red de embajadores del swing y bolero criollos. Tenemos el Encuentro Nacional de Swing y Bolero Criollo, que en este momento es el evento más grande a nivel de swing criollo a nivel nacional, y que vamos por la tercera edición, que la tenemos el 26, 27 y 28 de noviembre de forma virtual en su tercera edición. Tenemos Ruta 6, que es un proyecto de regionalización para llevar el swing criollo al área rural, y en este momento se encuentra en pausa por asuntos de pandemia. Tenemos un podcast que se llama Tiempo de Swing Criollo, que en este momento se encuentra en Spotify ya con 5 capítulos, y que ha servido muchísimo para educar y para promover y dar información acerca del swing criollo como tal. Y este año tuvimos un evento súper interesante, el 2 de septiembre, en el Teatro Popular Melico Salazar, que marcó un punto importante dentro de la organización porque nos permitió fortalecer el patrimonio desde el colectivo mío, que fue el espectáculo Yo Soy Swing, que lo hicimos en el Teatro Popular Melico Salazar, que contó con la participación de más de 150, alrededor de 150 artistas. Diferentes academias y agrupaciones participaron, y eso nos permitió todavía fortalecernos más después de esta pandemia, porque se vio ese sentido de unión del colectivo y de trabajo en conjunto bajo un espectáculo que gustó mucho y que, si ustedes lo quieren observar, se encuentra en el canal de YouTube de la Red de Embajadores del Swing y Bolero Criollos. Ahí está el espectáculo completo. Esto es parte de las actividades. Para el próximo año tenemos otras actividades que ya estamos desarrollando vinculadas a los otros perfiles que les comenté, vinculados a la música, vinculados a los DJs, vinculados también a la parte de investigación, a la parte de esta comunidad de Guardia Dorada, de personas mayores, para que ellos puedan tener también sus espacios. Entonces ya el próximo año tenemos ese trabajo interesante que vamos a empezar a desarrollar en conjunto con todos estos espacios. Los logros que hemos tenido, bueno, hemos logrado pues crear ese primer plan de salvaguarda que nos permitió iniciar un trabajo ordenado, ¿verdad? Con respecto a este trabajo patrimonial. También hemos ido vinculando poco a poco a más personas dentro de la asociación, lo que nos permite pensar de que ya la asociación es una asociación que tiene credibilidad y que tiene peso, por lo que la gente ya está empezando también a formar parte del mismo. Ahora este año presentamos junto con la diputada Laura Guido un proyecto de ley para poder tener un Día Nacional del Swing Criollo, y que ya este patrimonio sea celebrado no solamente por la comunidad misma, sino que exista ya una oficialidad por parte del gobierno en donde se pueda celebrar desde el gobierno local, desde los centros educativos y desde otros espacios, para que por medio de diferentes actividades podamos entonces tener una puesta en valor del patrimonio en cada uno de esos espacios, y que las personas tengan ese acercamiento con el patrimonio desde diferentes espacios. Eso y todos los logros con respecto a las actividades y eventos que hemos logrado colocar, las alianzas estratégicas que hemos logrado desarrollar con la Municipalidad de San José, con el mismo Ministerio de Cultura y con otras entidades
y organizaciones nos ha permitido pues ir desarrollando poco a poco este trabajo de colectivo que nace precisamente desde la comunidad y que ha ido poco a poco evolucionando a través del tiempo hasta poder estar ahí presente en cada uno de los portadores de tradición. Si quieren conocer un poquito más de la red y de este proceso que estamos realizando, pueden ingresar a embajadoresdelswing.com. Ahí se encuentran todo el trabajo que hemos hecho, todas las actividades y todo lo que hemos desarrollado poco a poco, para que ustedes puedan conocer de esta actividad y de todo lo que hemos ido realizando. Entonces, hasta aquí termina mi participación y muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, don William, más bien a usted, por su disertación, realmente muy importante, sobre las necesidades de salvaguardar este patrimonio y además también sobre el trabajo excelente que han estado realizando ustedes. Y es súper importante la valoración que han hecho sobre todos los ejes y líneas de acción que han utilizado para proyectar la importancia de salvaguardar este patrimonio. Y además creo que hay muchas personas al ser tan popular es un baile que se practica continuamente y las personas que lo hacen o lo hacemos no estamos al tanto de realmente todo lo que está detrás. No tenemos conciencia de la importancia inclusive de mantenerlo, ¿verdad? Es supremamente importante y le agradecemos muchísimo. En este momento vamos a pasar, queremos abrir un espacio para responder algunas preguntas o para ver si hay preguntas planteadas por el público, si bien está don William dispuesto para contestarlas. Claro. De momento, yo quería hacerle una pregunta con respecto, por ejemplo, habló sobre la proyección que están haciendo a comunidades, inclusive a comunidades rurales, todo este planteamiento, y me pongo a analizar a las poblaciones más jóvenes, incluso niños que en este momento están desarrollándose, están viendo también lo que otros espacios les brindan, ¿verdad? Que es como una, ¿cómo se llama? Una masificación de posibilidades. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente más joven, los niños que crecen, sientan el valor de sostener este baile, de apreciarlo realmente, de disfrutarlo y cómo fomentar eso? Sí, bueno, nosotros desde hace varios tiempo hemos tenido diferentes actores, digamos, que se encuentran ya trabajando en la parte regional. Principalmente en la zona norte tenemos varias personas que ya se encuentran trabajando con niños y jóvenes y que en realidad ha sido un gran trabajo que ellos han realizado en la zona de San Carlos principalmente, en donde la mayor cantidad de chicos que ustedes pueden ver en la academia y en los grupos artísticos son jóvenes, ¿verdad? Son jóvenes y son niños. Creo que un punto importante aquí es precisamente el poder quitar la barrera de la distancia, ¿verdad? El swing criollo es una manifestación que se desarrolla principalmente en San José y que la mayoría de profesores y de actores y de los principales portadores se encuentran en San José, por lo que esa barrera muchas veces de distancia no ha permitido el poder acercarse a ese tipo de población. Ahora, gracias a estos diferentes proyectos que se han manifestado en la zona rural, pues ha permitido tener hasta cierto punto un ligero acercamiento y creo que ahora la tecnología ha funcionado muchísimo para poder llevar el patrimonio a la ruralidad y que a partir de ahí no solamente los profesores de baile o los actores o los portadores que participan con el patrimonio directamente, sino también las familias y los padres en general puedan empezar a tener esa sensibilidad, ¿verdad?
que el swing criollo no es solamente un baile, sino que también forma parte de la identidad costarricense y que es un elemento importante de esa alegría y de esa energía del ser tico, ¿verdad? Y que lo vemos en los salones de baile y en fiestas que realizamos nosotros a nivel familiar, en lo privado y cuando salimos un fin de semana tal vez a disfrutar con los amigos y que siempre ha estado presente en la sociedad costarricense. Un dato interesante fue el año pasado en el Encuentro Nacional de Swing, que fue virtual. Contamos con la participación de 2.500 personas alrededor, más o menos ese fue el alcance que tuvo el encuentro, y que todo fue en casa, ¿verdad? Todo fue en familia, todo fue con su burbuja y demás, y que eso es un punto importante porque permitió pues, generar un impacto interesante en ese sentido. Entonces, creo que el poder acortar distancia y que la gente tenga el acercamiento con el patrimonio mismo va a permitir que se ponga en valor al patrimonio como un baile costarricense, que es importante, que todos aprendemos a bailar y que ahora los jóvenes, viéndose influenciados por tantos ritmos y géneros foráneos, ¿verdad? Pues no tienen esa participación con el swing como quisiéramos, pero bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Sí, tiene usted mucha razón. Muchas gracias por su respuesta, por su explicación. Es creo, la principal meta, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo por su disertación. Creo que no tenemos más preguntas de los presentes ni del público. Entonces, muchas gracias y seguiremos con nuestra próxima actividad. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias a usted. Continuamos con nuestra segunda ponencia. Nuestra segunda ponencia es Fomento en la Historia Local en el Valle de Palmares. En esta ocasión nos acompaña Fabián Madrigal Rojas, de la Municipalidad de Palmares. Fabián Madrigal es graduado en Publicidad y licenciado en Filología Española. Inició como redactor creativo en agencias de publicidad y como profesor de español para extranjeros. Y actualmente, y desde el año 2012, se encarga de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Palmares. Bienvenido, Fabián. Le cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ya a todos los que nos acompañan. A Sara, que hace tiempo no la veo. Mucho gusto, sí. Y bueno, voy a proyectar. Vamos a ver. Ok. Creo que ahí ya está la presentación. Si no, me avisa, Sara. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, hoy vengo a presentarles un par de proyectos de historia local, de revitalización de historia local. Bueno, la ponencia se titula Fomento de la Historia Local en el Valle de Palmares. La idea es revisar el proceso de desarrollo de estos dos proyectos con el fin de ofrecer líneas de acción y estrategias pertinentes a gestores culturales interesados en la preservación del patrimonio histórico en municipios pequeños. Asimismo, pretende reflexionar sobre el fomento de la historia local y su influencia en el fortalecimiento de las identidades comunitarias y el bienestar integral de las personas, y evidenciar el aporte de la gestión cultural a la conservación del patrimonio histórico de un territorio. Bueno, solamente para recordar bueno, la existencia de políticas públicas que protegen el patrimonio, ¿verdad? La Política Nacional de Cultura que dice que busca proteger, promover y tutelar los siguientes derechos humanos: el derecho de los pueblos, grupos y comunidades de preservar su patrimonio material e inmaterial, y el derecho de las personas, grupos y comunidades de acceder, producir y difundir comunicación e información cultural.
También las políticas culturales municipales, que en el caso de Palmares tenemos, y que bueno, dentro de las funciones de la oficina están el fortalecimiento y rescate de identidad, tradiciones y costumbres, tanto tangible como intangible, y en la promoción y conservación del patrimonio arquitectónico del cantón. Y bueno, también el punto K, que dice preservación y difusión de la vida y obra de los actores, cultores del cantón, cuya producción haya trascendido a nivel cantonal, nacional e internacional. Eso solamente para tenerlo en cuenta, porque no se parte, digamos, de cero cuando uno empieza a trabajar este tema en MUNIS, digamos. Y bueno, lo que quiero presentarles es cómo, a partir de una investigación que en apariencia es simple afición, se pueden desarrollar y derivar una serie de proyectos para proteger el patrimonio documental, arquitectónico en un cantón. Entonces, bueno, esto es una fotografía, la fotografía más antigua que se puede encontrar de Palmares. Es una fotografía de 1896. Aquí se ve la construcción del actual templo y bueno, el templo que desapareció con la construcción del nuevo templo. Bueno, independientemente, digamos, del lugar donde alguien se críe, ¿verdad? La persona que ocupe el cargo de gestor cultural tiene, digamos, una obligación con la historia del municipio para el que trabaja. Eso es importante porque le permite al gestor, digamos, situarse en el tiempo, adquirir conciencia histórica y por ende actuar con sentido. Yo, al igual que mucha gente, antes de entrar a la municipalidad no desconocía, digamos, qué hacía fuera de los servicios usuales, ¿verdad?, que ofrece. Y bueno, imagínense cómo era la gestión cultural, no existía, entonces las órdenes que yo recibí al principio fueron muy básicas, ¿verdad? Genere oferta cultural, o sea, haga actividades, atienda todos los asuntos que se presenten en el municipio y supervise la escuela de música, que eso existía así antes de que se creara la oficina. Y bueno, al menos el tema de la investigación no estaba como dentro del plan, pero bueno, yo a partir de esas tres órdenes organicé mi trabajo, ¿verdad? Planifiqué una oferta cultural y me di cuenta que una de las efemérides más importantes locales era la celebración del cantonato, lo que la gente llama sí, el cantonato, ¿verdad? La conmemoración del cantonato. Y bueno, una vez que me di cuenta que esa era una de las efemérides importantes, me quedé pensando, bueno, ¿cómo diferencio esta agenda de una agenda, digamos, más de espectáculos? Y bueno, me di cuenta que viendo otros ejemplos de otras municipalidades y de otras instituciones, me di cuenta que pues era importante enfatizar en la agenda del cantonato en agentes locales, en participación de artistas, de colaboradores, de personas que trabajaran en Palmares. Y bueno, yo no tenía mucho conocimiento en ese entonces del entorno, ¿verdad? Había un desconocimiento. Entonces hice lo que hay que hacer cuando uno no conoce y es empezar a buscar información, ¿verdad? Entonces, para la primera agenda de cantonato, pues organicé pues, charlas y una serie de cosas que tuvieran que ver con el cantón, pero además organicé una feria de artesanos, decía yo, aunque no todos son artesanos, y bueno, quisiera empezar, digamos, por ahí, porque, bueno, aquí aparece una foto donde aparecen los participantes. Todas estas fueron personas que se buscaron y prácticamente de casa en casa, o sea, tocando puertas, ¿verdad? Porque no había un conocimiento, yo no tenía un conocimiento todavía del lugar donde trabajaba, digamos, del territorio. Y antes les decía que no todos son artesanos como tal. De hecho, aquí no aparece uno, que es el dueño de este mural
si se logra apreciar detrás de las personas, que es un mural de fotos antiguas. Una de las personas que participó era eso, era un coleccionista de fotos antiguas. Que bueno, se llama Aníbal Arias. Él todavía vive aquí en Palmares, tiene como 80, casi 90 años. Y bueno, él es palmareño de nacimiento, pero en los 60 él se fue a trabajar a San José. Se convirtió en asistente de un estudio fotográfico. Después, en el 2000, regresó y comenzó a coleccionar fotos. Y bueno, se hizo una persona conocida en el cantón por eso. Entonces, cuando me tocó hacer la bendita feria, pues lo busqué y él aceptó participar. Lo interesante es que, digamos, a su modo, también don Aníbal era un gestor cultural, digamos, y era un historiador, ¿verdad? Porque coleccionaba fotos, siempre las mostraba en donde pudiera y, bueno, las vendía también. Pero lo interesante es que cuando yo vi el material de don Aníbal, me quedé pensando que había que hacer algo con ese material, porque, bueno, en principio él decía que tenía, creo que eran 300, 400 fotografías, y bueno, yo me entusiasmé con eso, pensé que era una buena oportunidad, digamos, para un proyecto de protección de patrimonio documental. Digitalicé los negativos que él decía tener. Cuando me di cuenta, en realidad los negativos eran de fotografías que él tomaba a fotografías que le prestaban, ¿verdad? En su búsqueda. Muchas fotografías eran recortes o sea, él hacía una reproducción fotográfica y esa reproducción la recortaba, digamos, sacaba escenas de la fotografía general y las vendía. Entonces, claro, ahí era que se hacían las 200 o 300 imágenes que aparentemente tenía. Pero bueno, entonces se digitalizó el material, yo lo digitalicé, todas esas reproducciones que él había hecho pensando en que podía utilizar, en que podía salvar la mayoría. En realidad se salvó muy poco, pero, digamos, ya para ese momento yo ya sentía, o sea, veía que había una oportunidad ahí, digamos, de hacer un proyecto, ¿verdad? Con ese material y tal vez con otro que juntaran. Y entonces, una de las primeras cosas que hice fue empezar como una campaña en redes para intentar que la gente enviara fotos. En realidad la campaña no funcionó mucho, no llegó mucho material, pero igual pensé en que era algo bueno y empezar mi propia búsqueda. Y así fue como comencé a contactar y pues a un montón de personas que me recomendaban por la edad, por los tipos de trabajo que había tenido, por incluso la condición económica, ¿verdad? Porque el material fotográfico pues no era tan común, ¿verdad? La gente no tenía tanto acceso antes, entonces, al menos en Palmares, y pues ciertas familias, digamos, acomodadas, guardaban material y la idea era buscar a esas personas y conseguir, y pues, sacar material. Y bueno, aquí vemos algunas. Yo conversé o sea, fue una investigación que empezó, digamos, con este señor, ¿verdad? Pero que después se extendió a maestros, bueno, a las personas que habían escrito sobre Palmares. Fueron de las primeras que contacté, pero como les digo, también personas, digamos, de familias que tenían tradicionales, ¿verdad? De Palmares, que tenían toda la vida de vivir aquí. Bueno, incluso, por ejemplo, al primer bibliotecario que aquí aparece, toda esa gente también se retrató y bueno, cumplió una función muy importante porque eran las personas que, bueno, con las que yo coordinaba una entrevista, ¿verdad? Iba a las casas, incluso iba con un escáner
porque no, ni siquiera me permitía, digamos, pedir prestadas las fotos. Entonces iba con un escáner, las escaneaba ahí mismo, iba tomando la información ahí mismo con la persona que me iba contando un poco qué era una cosa u otra. Ya para este momento, ¿verdad? O paralelamente, yo ya venía pues, leyendo todo lo que había sobre Palmares, en todo lo que estuviera disponible, tanto a nivel digital, pues, como a nivel físico, ¿verdad? Y bueno, la consulta, por ejemplo, a los archivos, a estos 3 archivos, al CINAVE, al Archivo Nacional y al Archivo de la Iglesia Católica, fue importantísimo, sobre todo porque los 3 tienen acceso a la documentación digital, ¿verdad? Si entran al CINAVI, además de libros, se pueden encontrar una gran cantidad de periódicos, ¿verdad? Que se pueden ver totalmente. Y eso cuando uno pues empieza a estudiar, por ejemplo, la historia local y se va dando cuenta de que hay una serie de hechos muy importantes o trascendentales para la comunidad, entonces es fácil irse a los periódicos y buscar por años, ¿verdad? Y empezar a intentar extraer información. Igual en el Archivo Nacional, aunque en el Archivo Nacional no es posible, digamos, ver los documentos digitales, pero sí es posible por lo menos hacer la búsqueda y te dan unas breves descripciones de documentos. Entonces, también, por ejemplo, cosas más allá de fotografías, por ejemplo, esta investigación se basó mucho en genealogías también. Entonces, ir a recuperar, por ejemplo, los testamentos de las personas, ¿verdad? O ciertos expedientes judiciales o de ese tipo. Y bueno, y el archivo de la Iglesia Católica, que en realidad aquí me faltó otro logo, porque aquí debería estar el de Family Search, porque en realidad el archivo de la Iglesia Católica es posible encontrarlo casi íntegro en Family Search, toda la documentación, ¿verdad? Entonces, cuando tocó irse, por ejemplo, a actas bautismales o a libros de correspondencia, ese sitio fue muy importante porque y permitió no tener que hacer una serie de viajes a San José, ¿verdad? Ahorrar muchísimo tiempo. Y bueno, esto por ejemplo es en la sala de consulta al archivo de la iglesia. Entonces, es un poco como para revisar ese proceso, ¿verdad? Que empieza con una feria, ¿verdad? Porque no, con una feria con participantes que se fueron a buscar puerta en puerta, ¿verdad? Con la casualidad de que uno de esos participantes hacía algo que en principio no interesaba a mucha gente, ¿verdad? Y bueno, y deriva ya en una consulta directa, ¿verdad? A los archivos, en donde, y pues, yo conseguí muchísimo material, de hecho, más del que pude luego armar. Y bueno, todo ese material pasó por un proceso de edición, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ven cómo se encuentran las imágenes y cómo se dejan, ¿verdad? Por ejemplo, esta es de don Aníbal, entonces si ven la imagen, él le tomaba fotos a las fotos, después él recortaba, por ejemplo, esta parte, ¿verdad? Donde sale la gente y la vendía como una foto distinta y todo ese cotejo que se tuvo que hacer, y pues llevó mucho tiempo, pero también era pues muy bonito de ir descubriendo o ir armando el rompecabezas, ¿verdad? Y bueno, y esto se convirtió, ya para verlo concretamente y para pasar a los proyectos que se derivaron de él, vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla. Ay, un momento, por favor. Ajá, entonces, en lo que termina es en un libro, ¿verdad? Es un libro esta es la portada,
pero vamos a ver el libro ahora. Vamos a ver las páginas un momento nada más para que se entienda de qué se trató. Porque el libro es 50% imágenes y 50% texto. Porque es un material que se creó pensando en distribuir en bibliotecas escolares, ¿verdad? En que fuera un material de consulta para la gente, digamos, común. Sobre todo porque en una municipalidad se reciben muchas visitas, parece increíble, pero en realidad se reciben muchas visitas de personas, por ejemplo, de mamás con hijos buscando la tarea, ¿verdad? Para la escuela sobre historia. Entonces, antes de ir a la biblioteca, muchas veces vienen a la municipalidad o ocurre también con muchos estudiantes universitarios, ¿verdad? De los seminarios. Siempre van a las MUNIs. Van a las bibliotecas también, pero generalmente pasan a las MUNIs. Entonces, también por ahí, esa era la necesidad que se quería cubrir. Y bueno, este es el material, como les digo, es 50-50. Y la idea era que los documentos hablaran, ¿verdad? Entonces tenemos una explicación del documento, la imagen del documento y la transcripción. Y así, con muchos documentos, pero muchísimas son fotografías. Entonces, en realidad, son cosas que nadie había editado, nadie había trabajado para un libro. Esto lo que quiso ser es un material de consulta, algo que le permitiera a la gente ver, ¿verdad?, cómo se desarrolló todo el proceso que derivó pues, en la creación del cantón y incluso en la sociedad moderna contemporánea en la que estamos. Y bueno, ahí, como pueden ver, hay de todo. No sé, esto por ejemplo es un telegrama, cartas oficiales, como hay cartas personales, todo eso así, imagen, texto, transcripción de textos. Ok, y ahora déjenme. Ok. Ahora, ¿qué salió de esta investigación? Bueno, salió otra que tuvo que ver con el cementerio, o más bien, paralelamente a que se hacía esta del libro, se hizo esta del cementerio, y bueno, se hizo una guía, ¿verdad?, con las reseñas biográficas de cada uno de estos ocupantes, que además son personas, digamos, fundadoras del cantón. Pero lo bueno, además de esto, es que gracias a este documento, luego se le solicitó al Consejo protegerlas por medio de un acuerdo que incluyera en el reglamento del cementerio municipal destruirlas o modificarlas. Entonces, eso, digamos, fue la trascendencia también del proyecto de investigación, ¿verdad? Convertirse en algo más tangible que fuera la protección de este patrimonio. Y bueno, y este proyecto o estos dos derivaron en otra serie de proyectos que, vamos a ver, en otra serie de proyectos que les quiero mostrar. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Ahora sí. Disculpen, es que estaba buscando, tengo tantos escritorios abiertos que... Bueno, esto deriva, por ejemplo, en proyectos de restauración y conservación como tal, como por ejemplo esta es la tumba de la primera persona que se tiene registro, pobló Los Palmares. Entonces, esta es una foto, por ejemplo, de cuando se empezó a hacer la guía, el inventario de tumbas.
Y bueno, y esto derivó en este proyecto que en realidad estuvo enmarcado siempre en, bueno, o que se enmarcó en la celebración del campeonato de aquel año. Pero bueno, al igual que eso, ya se lograron hacer restauraciones, por ejemplo, del kiosco, que después se solicitó una declaratoria de patrimonio que se le dio en el 2019. Se hicieron, por ejemplo, trabajos de conservación de monumentos que antes no tenían, digamos, un valor porque no había, digamos, no estaba sensibilizada, sobre todo el Consejo Municipal, que luego con estos proyectos de investigación se dan cuenta de la necesidad que existe de proteger todo esto y pues con el fin de darle una mejor cara, digamos, al cantón y de salvaguardar el patrimonio, ¿verdad? De todo un pueblo. También, por ejemplo, derivó en materiales como estos, ¿verdad? Por ejemplo, un calendario que se hizo con ilustraciones de fotografías de este proyecto de libro. Entonces, bueno, y por ejemplo, esta otra restauración, esta es otra bóveda de otra persona muy importante. Y eso derivó, por ejemplo, también en cosas como, vamos a ver, como estas, por ejemplo, este año, que se empezó a trabajar, bueno, sí, acá está. Por ejemplo, esta que son, que en el contexto de la pandemia se dieron unos paseos virtuales, digamos, a partir de historias publicadas en Facebook, en Instagram, y entonces todo el material, mucho material del que estaba en el libro y se logró pasar a este formato que además se alimentó con otros materiales que se generaron. Por ejemplo, este es un paso histórico por la historia del templo, entonces se desarrolla todo así hasta el punto de ya estar generando material actual de cosas no conocidas, como por ejemplo toda la colección que tiene Palmares de obras de Lico Rodríguez, que es enorme. Yo creo que será la segunda o tercera más, no, será la tercera o cuarta más grande del país, ¿verdad? Y es una colección, digamos, que ahora se está incorporando como parte de una guía que la idea es que salga el próximo año, que es una guía, digamos, turística o algo por el estilo, Todavía no la terminamos de definir bien, pero la idea es que sea una guía cultural, digamos, informativa, ¿verdad? Y que pueda obsequiarse. Entonces, vamos a ver, yo creo que ya estoy sobre el tiempo. No sé, Sara, usted me dice. Y, bueno. Como les digo, todo. Sí, si gusta, tiene unos minutitos más. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ya para cerrar, voy a volver a la presentación. Ya para cerrar, simplemente, y pues decir que en realidad la investigación, que es algo que no está tan visible en la gestión cultural, al menos en la municipalidad, tiene muchísimo potencial. En este proceso, como les digo, se empieza, digamos, desde la ignorancia, ¿verdad? De desconocer un territorio e ir y buscar a la gente casa por casa, hasta terminar ya realmente en contacto con la gente, ¿verdad? Con personas que te aportan material y además con la posibilidad de consultar material, ¿verdad? Que también ha sido registrado por instituciones y
y demás. Además, es un proceso en donde pues, el gestor cultural puede darse gusto, digamos, trabajando con todas las herramientas y todas las destrezas que ha adquirido, porque es un proceso que implica, ¿verdad?, escribir, que implica diseñar, que implica seleccionar, recopilar material y finalmente crear un material para distribuirlo, en este caso, todo este material, calendarios, libros, guías del cementerio, todo eso se distribuyó entre bibliotecas públicas de la región, de universidades y sobre todo de escuelas y de colegios de aquí, que es y lo más importante, ¿verdad? Que todo ese conocimiento, todo ese patrimonio documental quede para la comunidad. Entonces, yo creo que así cierro. Muchas gracias. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por su presentación sobre la importancia y el valor de la riqueza cultural que se puede encontrar en las comunidades. También la forma de gestar el patrimonio cultural inmaterial de la manera que lo ha hecho es encomiable. También es muy importante cómo este trabajo lo ha venido realizando desde la historia y desde las memorias de la población, que son siempre importantes, siempre valiosas. Otra cosa muy importante que quiero resaltar es el producto en sí, que como usted dice se puede considerar 50-50, 50 imágenes, 50 escrito, resumen, información. Esto es súper importante porque se podría considerar hasta como una sistematización de toda la investigación que usted ha realizado. Entonces, creo que es muy valioso y le agradezco mucho. Aparte de esto, tenemos algunos comentarios en Facebook, en el Zoom, creo que sí quiero compartir. Juan I. Calderón dice, Fabián, gran trabajo realizado y el producto, el libro, un aporte importante para la cultura palmareña. Gracias por todo el esfuerzo. Y también un comentario de Nicole Mata, que dice, siempre he creído que este tipo de trabajos deberían realizarse en muchas comunidades y pueblos de Turrialba. Es por medio de investigaciones de memoria local que se podrá lograr recuperar una gran cantidad de patrimonio intangible que se ha perdido o se ha estado perdiendo. Y luego, de Costa Rica más bien. Hay una pregunta de Edgardo Fuentes Esquivel, que dice que la comunidad de Palmares reconoce este tipo de trabajos que usted ha realizado. ¿Cómo lo toma la comunidad? Bueno, cuando se hizo el trabajo, se distribuyó, se presentó, y lo bueno es que no quedó, digamos, en ese año, sino que luego se hicieron conversatorios alrededor de los documentos que se habían recopilado, ¿verdad? Mucha gente quedó con ganas de obtenerlo, sobre todo por ese valor documental que tiene, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo porque le permite, digamos, a la municipalidad, digamos, certificar su compromiso con la gente, en el sentido de que es conocimiento que se junta y se le devuelve, ¿verdad?, a la comunidad. No se queda en un archivo, en una computadora o en las casas de ciertas personas, sino que realmente se buscó que quedara en cada una de las bibliotecas, y en muchas instituciones, en centros culturales de la región, ¿verdad? Socializarlo bastante, eso es muy importante. Sí, precisamente esa es o sea, muy buena su respuesta, porque entonces sí, el valor para la comunidad es súper importante, y si la comunidad lo recibe de esa manera, pues para el investigador es también... Claro, además, por ejemplo, esto motivó a que por ejemplo, gente
del Consejo Municipal promoviera bautizar ciertas calles, ciertas avenidas, la biblioteca, por ejemplo, también la biblioteca pública. Sensibilizados un poco por eso, ¿verdad? Por la preocupación de apropiarse de ese patrimonio. Sí. ¿Y cómo puede obtenerse el libro? El libro lo pueden obtener si estudian en la U del Puerto, está en la U del Puerto, pero también está en la U la sede Pacífico, está en el Museo Regional de San Ramón, en el Centro Histórico Cultural José Figueres también en San Ramón, en la Biblioteca La Juela, en todas las bibliotecas de la región de Occidente, en las bibliotecas públicas. Okay, muchas gracias. Nicole Mata pregunta que si usted como gestor municipal recomendaría que los demás gestores también realicen este tipo de trabajos para rescatar patrimonio. Claro, yo pienso que esta es una de las áreas más olvidadas de la gestión cultural, porque nos hemos preocupado mucho pues, de generar convivencia y todo eso está muy bien, ¿verdad? Y generar espacios para que la gente socialice, pero todo este material se ha ido perdiendo con el tiempo y entre más dejemos pasar los gestores culturales, pasar tiempo, ¿verdad? Sin prestarle atención, pues en el futuro va a ser más difícil conseguir material, ¿verdad? Que haya material disponible. Y es importantísimo porque, claro, nos da una percepción del espacio en el que vivimos muy diferente. Sí, eso es muy cierto. Gloriana Sánchez tiene un comentario que dice, muy importante, Palmares es una comunidad con mucha historia, pero la recopilación de estos recursos abre la posibilidad a que nuevas generaciones puedan acceder a esta información, además de la importancia de la sensibilización hacia colegas municipales y la necesidad de invertir en conservación e investigación. Y yo creo que con esto terminaríamos esta parte de su presentación. Muchas gracias, Fabián. Muy interesante su presentación. Muchas gracias, Sara. Hasta luego. Hasta luego. Seguidamente, continuamos con nuestro programa. Seguimos con la presentación de un audiovisual. El tema es Memorias del Puente de Mulas. Para esta presentación nos acompaña un colectivo, el colectivo La Voluta, Historia en las Calles. Este colectivo está conformado por Germán Daniel Alvarado Luna, quien es máster en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Costa Rica, es bachiller de Historia y Enseñanza a los Estudios Sociales y Cívica por esa misma universidad. Cursó la capacitación técnica en gestión sociocultural impartida por la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud. Actualmente se desempeña como docente en el Ministerio de Educación Pública y centros de enseñanza privada. Además nos acompaña Daniel Bonilla Matamoros, quien es bachiller en Historia de la Universidad de Costa Rica, es técnico en diseño web por la Fundación Tecnológica de Costa Rica y actualmente colabora en el Instituto Centroamericano de Extensión de Cultura, ICQ. También nos acompaña Erika Revelo Vallejo. Ella cuenta con una licenciatura y maestría en Historia de la Universidad de Costa Rica. Sus investigaciones para optar por ambos grados abordan la seguridad social costarricense en la coyuntura de crisis y cambio institucional de la década de 1980. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y en la sede interuniversitaria de Alajuela. Adelante y bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Nosotros, ¿verdad? Como dijo la compañera, somos el colectivo La Voluta y vamos a presentar un audiovisual llamado Memorias de Puente Mulas, ¿verdad? Tendrán que disculpar a la compañera Erika, que está teniendo unos inconvenientes, entonces nosotros, Daniel y yo, somos los que vamos a dar la presentación. Antes de presentar el audiovisual, quisiéramos explicar un poco, ¿verdad? Cómo es que surge ese y cómo se construyó y de qué trata. Lo vamos a hacer de forma muy breve.
bueno, el proyecto, digamos, el audiovisual forma parte de un proyecto, ¿verdad? Este proyecto se llama Memorias de Puente Mulas, ¿verdad? Y este proyecto, desarrollado por el colectivo La Voluta, fue el proyecto ganador del Fondo Concursable para el Desarrollo Artístico de la Municipalidad de Belén durante el periodo 2020. Entonces, en primera instancia, ¿dónde queda Puente Mulas, verdad? Este espacio es la ribera del río Virilla, que se ubica en el cantón de Belén, ¿verdad? Pero también que constituye el límite entre el cantón de Santana, el cantón de Escazú, el cantón de Belén y el cantón de Alajuela, ¿verdad? ¿Cómo surge el proyecto? En este espacio, por lo menos hace unos 10 años, han habido una serie de iniciativas comunales para visibilizar los valores históricos, culturales y ecológicos de este sitio, ¿verdad? Hay que recordar que, bueno, el río Virilla carga muchos prejuicios, sobre todo por su contaminación, ¿verdad? Pero, por sus cargas de contaminación, ¿verdad? Pero, bueno, han habido iniciativas para recuperar, ¿verdad? Que este lugar es más allá de solamente contaminación, ¿verdad? Sino que tiene una serie de valores, ¿verdad? Que las comunidades le dan. Bueno, entonces nosotros partimos de ahí, buscamos reforzar estas iniciativas y para ello acudimos al Fondo Concursable para el Desarrollo Artístico de la Municipalidad de Belén, ¿verdad? Este fondo es parte de la política cultural de la Municipalidad de Belén y es un fondo que se le asigna a personas y organizaciones de esta comunidad. Siguiente. ¿Cuál fue el objetivo del proyecto en general, verdad? El objetivo fue promover la patrimonialización integrada del territorio Puente Mulas a partir de la recuperación y difusión de los elementos, significados y prácticas de la comunidad belemita en ese lugar, ¿verdad? Era promover la patrimonialización integrada del territorio, o sea, no ciertos elementos aislados de él, sino el territorio en su conjunto, ¿verdad? Siguiente. ¿Cuál fue el enfoque, verdad? Nosotros partimos de que el territorio es un constructo social, ¿verdad? O sea, las personas configuran el territorio a partir de sus prácticas, sus elementos, los significados que le otorgan. Estos elementos, significados, se encuentran interrelacionados y forman parte consustancial del acervo cultural e identitario de un determinado grupo social, ¿verdad? Al ser parte del acervo sociocultural e identitario, entonces, partiendo de eso, puede ser considerado como un patrimonio, ¿verdad? Entonces, para nosotros, básicamente, el patrimonio no sería ciertos elementos aislados del territorio, ¿verdad? El árboles, el agua, los elementos históricos, sino sería el territorio en su conjunto, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los productos del proyecto, verdad? Bueno, en el proyecto se generaron 2 libros, un libro donde vienen las entrevistas en bruto, otro libro donde se compilan, ¿verdad? Y se sintetizan los principales elementos. Ese libro está cargado de mucha fotografía. Se hicieron videos divulgativos para redes sociales. Se hizo un concurso de anécdotas, ¿verdad? Que a través de redes sociales, ¿verdad? Se lograron obtener más o menos 26 videos, ¿verdad? Que también fueron sumamente divulgados. Siguiente. Se hicieron infografías, ¿verdad? Que se utilizaron mucho en redes sociales y se hicieron notas que se publicaron en los periódicos locales, fundamentalmente en el periódico El Guacho. Finalmente, el producto, por así decirlo, estrella, fue el audiovisual, ¿verdad? Que básicamente tenía como propósito recoger de manera simple, accesible y entretenido el enfoque que orienta el proyecto, las memorias recuperadas y los resultados de investigación, ¿verdad? Hacerlo más accesible a la gente, era el proyecto en sí, ¿verdad? Era el objetivo del audiovisual. Siguiente. Bueno, en cuanto a las fuentes que se utilizó para realizar la investigación y para realizar este audiovisual, tenemos 3 fuentes principales. Una de estas es la entrevista semiestructurada que se elaboró para conocer lo que fue la interacción de la comunidad en este territorio, en Puente Mulas. Y esta se elaboró con 4 categorías que buscaban obtener diferente información, desde la descripción del lugar, desde los usos y sus significados,
desde las normas comunitarias y también las tensiones socioambientales. Y se optó por hacerla semiestructurada para tener un margen de maniobra entre los encuestados y que permitiera una estructura flexible que se adaptara a las características del relato de cada persona entrevistada. Se tenía planeado realizar un grupo focal. Sin embargo, por cuestiones de la pandemia no se pudo realizar, así que tuvimos que ponernos a pensar qué podíamos hacer y echamos mano de las redes sociales, del WhatsApp, entre otras herramientas, y creamos el concurso Anécdotas de Puente Mulas, que, como dijo Germán, se recolectaron 26 videos. Las personas nos enviaban videos desde su WhatsApp, muchas personas se grabaron a sí mismas y otras personas fueron ayudadas por sus familiares. El concurso tenía premios económicos, entonces incentivaba bastante la participación. Como dije, se recolectaron 26 videos que se publicaron en el Facebook que se creó para el proyecto, que es Memorias de Puente Mulas, que ustedes pueden encontrar el enlace en el chat de la reunión. Y allí, las semanas del concurso, se tuvo una gran participación en las redes de la comunidad, muchísimos comentarios, muchísimos likes, y fue un concurso que nos ayudó a obtener otras experiencias que no estaban dentro de las entrevistas que realizamos presencialmente. Y otras de las fuentes fueron las fuentes documentales de diferentes archivos y también las fotografías, especialmente el fotógrafo belemita Ches Venegas, Fernando Ches Venegas, que tienen una gran preponderancia en el compilado, que le da mucho peso a la imagen mientras acompaña el relato que pudimos ir construyendo mientras se realizaban las entrevistas. Acá hay algunas fotografías que ilustran este proceso desde las entrevistas, como algunas tomas que se realizaron del sitio, acá en el cauce del río Virilla, y acá se ve el puente de Mulas. Acá otras entrevistas más, se recurrió también a entrevistas con personas especializadas en historias, como fue don Jorge León. Fue alguna de la publicidad del concurso Anécdotas de Puente Mulas, en el que se obtuvieron videos realmente muy interesantes que pueden revisar en el Facebook del proyecto. En cuanto a la construcción del audiovisual, bueno, se echó mano de las entrevistas, de los videos del concurso para redactar un guión que permitiera narrar lo que estábamos buscando, ¿verdad? A partir esto de las entrevistas, de los videos del concurso, de la información de archivo y también, por supuesto, de los materiales visuales, como fueron las fotografías, y también las tomas que se hicieron en el lugar con una cámara semiprofesional, con ayuda de un dron, entre otras herramientas. En cuanto a la devolución de los productos, se realizó una presentación del audiovisual en 2 presentaciones presenciales que tuvieron 2 funciones cada una. Podemos decir que fue un llenazo total. Hubo personas que no pudieron por cuestiones de aforo llegar a la presentación, pero las presentaciones estuvieron bastante dinámicas y fueron muy bien recibidas por la comunidad y permitieron espacios de reflexión y de debate sobre este lugar, y por supuesto muchísima nostalgia entre las personas que nos acompañaron, entre las personas entrevistadas, al ver fotografías antiguas del lugar y al comentar experiencias y recordar anécdotas del territorio que involucra Puente Mulas. Ok, así muy rápidamente sobre el contenido del audiovisual, ¿verdad? El audiovisual, ¿verdad? Demuestra, por ejemplo, la importancia que ha tenido el sitio para la comunidad de Belén, ¿verdad? No solamente como ya he dicho, por sus elementos aislados, sino por el conjunto de componentes e interacciones que se dan en ese espacio, ¿verdad?
El documental, bueno, se centra, ¿verdad? Se construye a partir de los relatos orales, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos a ver, por ejemplo, reseñas sobre los elementos naturales que tiene el sitio, las prácticas económicas que ahí se daban, las actividades recreativas y deportivas, la infraestructura histórica que posee el lugar y los proyectos más recientes de recuperación y reapropiación del sitio, ¿verdad? También se puede ver cómo la gente da los valores que las personas de la comunidad le dan a este sitio, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí tenemos que les llaman como un espacio comunal, como un sitio fundamental para el apoyo a la subsistencia, un lugar que remite a la vida bonita, al pasado nostálgico, al pasado romántico, bucólico, aquel Belén que se está perdiendo ante la urbanización y todas esas cosas, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, nosotros hacemos un abordaje intergeneracional, ¿verdad? Pero podemos notar pese a los cambios, ¿verdad? Que ha sufrido el sitio y a los valores que se le han dado, hay una esencia, ¿verdad? Que se mantiene y que demuestra, ¿verdad? La importancia que este sitio tiene para el buen vivir comunitario y para definir la identidad colectiva, ¿verdad? De la comunidad belemita. Siguiente. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que este proyecto y sus productos son una referencia básica a diferentes elementos patrimoniales, geográficos y también históricos que confluyen en este sitio, en Puente Mulas, y que pretende sirva como referencia para el empoderamiento comunitario mediante diferentes acciones reivindicativas, recreativas y educativas de la comunidad de Belén. Y como ya se comentó, son acciones que se vienen dando desde hace una década y que confrontan el concepto oficial de territorio, que se basa especialmente por su potencial económico. Entonces, más allá de la productividad económica, queda claro a través de las entrevistas, a través del documental, que también los valores socioculturales y ecológicos definen el territorio, especialmente donde convergen tantos significados, tantas memorias, prácticas, experiencias y muchos otros elementos que de una u otra forma contribuyen a construir la identidad colectiva de la comunidad belemita. El audiovisual facilitó e hizo entretenida el acceso a esta propuesta. Es un formato que viene en ascenso desde hace ya varios años y que permite conectar muchísimo con las personas. Además, permitió trascender los espacios académicos y visibilizó parte de las y los actores que están involucrados de una u otra manera en Puente Mulas. En cuanto a la recepción de la comunidad, hubo gran anuencia a participar, hubo gran anuencia a participar en las entrevistas, especialmente por esa búsqueda y esa lucha de la comunidad por reapropiarse de dicho espacio. Una de las emociones más expresadas durante las entrevistas y también durante la presentación del audiovisual fue la nostalgia, como mencionó Germán, ¿verdad? Esa vida bonita, ese pasado de alguna manera romántico. Y quedó claro que Puente Mulas evidenció que la comunidad de Belén resguarda en ese espacio una memoria comunitaria, de la cual quiere reapropiarse del mismo. Enseña también que la forma de habitar en él no solo se rige por una productividad económica, sino también por valores socioculturales y por aspectos inmateriales, también ecológicos, y que además muestra cómo la comunidad puede empoderarse de sus territorios pese a los constantes embates tanto de actores estatales como privados. Y además permitió reflexionar sobre la importancia de este sitio y la necesidad de reivindicarlo, y esto fue evidente en la presentación del audiovisual y en la reflexión que hacían las personas que pudieron asistir. Y esa búsqueda, esa lucha por reivindicar este territorio
para asegurar no solo su acceso, sino también la activa participación de la comunidad en los procesos de gestión del mismo, para que esta comunidad sea tomada en cuenta a la hora de organizar, representar y tomar decisiones sobre este espacio. Aquí llegaríamos con la presentación de cómo se construyó este audiovisual, esta investigación, y pasaríamos entonces a ver el documental. Y en el chat voy a compartir los enlaces donde pueden descargar el libro, el compilado de Puente Mulas, Patrimonio e Historia. Nada más me confirma Germán si se ve el video. Sí, sí. Vamos a darle reproducir, entonces me voy a silenciar. Para mí fue una intriga. Siempre escuché hablar del pirata, ¿qué era? De la mercadería, ¿qué era? Me di cuenta que eran pozas que habían en el Virilla. Entonces yo quería llegar, conocerlas, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? Hasta que en una oportunidad nos escapamos de la escuela. Y de verdad que fue algo muy romántico, fue una experiencia bellísima, ¿verdad? La poza que se extendía de este a oeste, azul, un azul profundo, se le miraba la arena al fondo, y los árboles, ¿verdad?, a los lados. Luego paredes de roca como acantilados. Como límites yo lo siento como saliendo del Parque San Vicente, que termina como el área de casas, y uno comienza a entrar el espacio de ribera del río hasta llegar hasta donde está el relicto del puente, porque todo eso es un trayecto que lo lleva y lo destina a esa zona. En la época colonial había un comercio muy importante de mulas que venían de Centroamérica y eran conducidas a Panamá. Esas mulas las conducían a través del río, en el lugar que se llegó a llamar el Paso de las Mulas, que está más o menos como a 1 kilómetro río arriba de lo que luego donde hoy está el puente. Lo revolcábamos eso casi todos los días, porque éramos una barra, éramos era como 10. Nosotros en los cafetales comíamos guineos, bananos, guavas, guaniquiles. Si agarramos un zorro lo cocinábamos y lo comíamos. Chisas también comíamos, todo lo que... Yo me acuerdo que de una vez bajábamos al río con las seguras de aquí también, unas amigas de nosotros. Bajábamos al río a lavar la ropita. Comíamos malanga, comíamos tiquisqui, comíamos de todo había ahí, ¿verdad? Hasta eso, comían zorros, la gente, comían armadillos, y ahora Dios libre. En 1835, cuando hubo que se llamó la Guerra de la Liga, que San José tuvo que defenderse de los ataques, digamos, de Cartago, Heredia y Alajuela, los heredianos volaron los puentes sobre el río Virilla, volaron un puente entre San José y Heredia, y volaron también el puente de madera viejo que existía en el Paso de las Mulas, ¿verdad? Conforme fue creciendo la producción de café y el puente existente de madera no era adecuado. Ahí fue cuando en 1872 las municipalidades de San José y de Heredia llegaron a un acuerdo para construir un puente.
El convenio era hacer un puente de un solo arco de calicanto, o sea, de piedra con cal, y se inauguró en diciembre de 1874. Nosotros estamos trabajando. Lo que pasa es que tuvimos la huya y el río de la madera que venía. Entonces salimos en carrera porque si no perdemos la vía. Una creciente que nunca en la vida ha visto. Eso parecía el mar. Dice yo, el puente. Ya como para los años 30 ya el puente ya no se utiliza, y con el pasar del tiempo y la ampliación de las plantas hidroeléctricas primero, y mucho más tarde también por la entrada en operación de la planta de Puente de Mulas, de acueductos y alcantarillados, toda esa zona se va cerrando. Pero ahí está, y ya está acercándose en poco tiempo a acercarse a los 150 años. En el invierno, la represa se sobrepasa. Es tanto el caudal que se sobrepasa, entonces vienen todas las aguas sucias del centro de San José y contaminan el río. Y lo hacen una creciente muy grande. Entonces, durante todos los meses de invierno, no se puede utilizar el río por parte de los chiquillos que jugábamos ahí o nadábamos, sino que era en verano, porque hay una cascada natural que nosotros le llamamos los chorros, todavía se le llama así, de agua potable, que se genera ahí en esa naciente. Entonces, en el verano el caudal baja, la represa cierra completamente las aguas, tiran aguas por el canal y el río lo llena solo los chorros, o sea, solo agua natural, solo agua potable. Entonces empieza una limpieza progresiva en el verano del río hasta que se pone azul precioso en aquellos años. Y luego los fines de semana iban gente adulta de acá y la poza se llenaba mucho de mucha gente. Yo recuerdo que gente que llevaba comida, gente que compartía, llevaban su grabadora en los años 80 para oír música. Es la música que ahora yo escucho y de una vez mis 5 sentidos se ubican en la poza. Eran los años 70, años de puro rock. Nosotros y todo el mundo bajábamos con las transetas al hombro, así les llamamos a las grabadoras en ese tiempo, y llevábamos esto para escuchar un buen rock y compartir con los compas y amigos. Si subíamos un poquito más hacia arriba encontrábamos el playón, un lugar de esparcimiento boscoso, lleno de árboles, lindo, un lugar para ir a caminar y distraerse. En la peña había un lugar muy especial. Era un naciente natural con una poza pequeñita que nosotros llamamos la poza de Filimón. Era para como un lugar para estar más relajado ahí, más tranquilo. ¿Y qué decir de las competencias de quién se mandaba del puente? A 25 metros de altura, eso era para valientes. Bueno, yo logré realizar como una encuesta a cierta parte de la población y me indicaba de que mucha gente iba al chorro, al área del chorro a bañarse en ciertas épocas del año, otros simplemente a caminar con una mascota, y sí logré ver eso varias veces, o personas que iban en bicicleta aprovechando el trayecto que conecta con Santa Ana y hacen una ruta larga. Yo hice varias cosas, porque hubo un tiempo donde yo me metí que en la Cruz Roja Belén, ¿verdad? Y hacíamos prácticas. Todas las prácticas se hacían en los playones. Yo participé mucho en lo que era el deporte aquí en Belén, en Juegos Nacionales, el atletismo y eso. Y a veces, y en ese entonces no existía el polideportivo y teníamos que hacer entrenamientos de fuerza piernas, y como ahí hay cuestas, entonces nos íbamos a entrenar, a subir y bajar esa cuesta hasta 12 veces, ¿verdad? En parte del entrenamiento. Entonces habían como 2 cuestas ahí y las utilizábamos mucho para eso, ¿verdad? Habían mucho más árboles, era más verde. De hecho, cuando uno iba hacia Puente Mulas, antes había una cascada de agua que ya no existe. Viera que esa cascada salía de lo que es ahora parte de la finca Pedregal.
por ahí eso salía de ahí como una naciente de agua que ya no existe. En el área de la vegetación tiene mucho potencial como sitio de protección de ríos y de mantos acuíferos, porque toda esa zona hay puras nacientes y mantos acuíferos importantes, que de hecho en este momento en unos estudios que se han hecho de vulnerabilidad de los mantos acuíferos se encuentra en vulnerabilidad extrema, porque está al lado del Tajo de Pedregal. En el área de las aves, es un sitio donde llegan aves migratorias de Canadá, patos canadienses, otras aves que en este momento se encuentran en la lista de aves en peligro de extinción, que naturalmente llegan ahí. Es un sitio que hay que proteger. Aquí unos muchachos están sacando mucho plástico, basura del cauce del río. Y vean qué montón de material están sacando. Nosotros lo que nos dedicamos es a recuperar todo el material que ha tenido un mal manejo y ha terminado en los ríos, lo que puede ser como botella, como vemos acá. Todo este material se va a valorizar, se va a reciclar, estas botellas. También recogemos todo lo que son estereofones, que es increíble la cantidad. Cada bolsa que retiramos es una bolsa que no va a llegar al mar, que no va a terminar en el Océano Pacífico, no va a terminar en nuestras playas. El problema tenemos que atacarlo desde los ríos, no en las playas. Ha estado fragmentada por todo lo que se va cambiando en la zona urbana, que se van haciendo más casas, se van delimitando caminos, se van pavimentando, que eran antes de otros materiales, y se ha desfragmentado mucho las áreas verdes o el sentido de ciclo y de relación natural. Me refiero a lo que son los espacios verdes de Belén, tanto como en otras ciudades de Costa Rica hace falta mucha vinculación para lo que es corredores verdes, que puedan permitir que se conecte la vegetación, aves o diferente fauna polinizadora que ayuda a mejorar los sistemas naturales y también sociales de los sitios. Y se han estado como desconectados áreas verdes que permiten realizar actividades culturales, recreativas y hasta educación ambiental que se podrían conectar a partir de realizar esos sitios. Yo siento que no siempre es lo económico lo que tiene que verse, también hay que verse un impacto positivo, porque estamos destruyendo el ambiente y qué vamos a tener en un futuro si continuamos de la misma forma. No todo es plata en el mundo, tenemos que generar conciencia, tenemos que de alguna forma que las personas entiendan el problema tan grande. Si eso no es negocio, de ahí no será negocio, pero por lo menos yo estoy convencido que cada bolsa que quitamos es una bolsa menos en el río, un impacto positivo que va a tener al final. Tenemos que recuperar estos espacios, es increíble este lugar, es un punto emblemático. Bueno, y ese sería el audiovisual. No sé si Germán tiene algo más que agregar, y si no estaríamos terminando nuestra participación, que esperamos les haya gustado. No, listo. Perfecto. Muchas gracias por su presentación, por la presentación de este audiovisual que, como bien lo
detallaron ustedes, visibiliza los valores culturales e históricos que existen en las comunidades y que todos estos valores que están ahí resultan en beneficio para fomentar la identidad local de las comunidades. Si tengo una pregunta que sí nos hicieron por privado. ¿Cómo fue su experiencia personal a la hora de trabajar en esta comunidad y a la hora de recopilar todos estos insumos, con tantos insumos tan valiosos, tan variados, para crear este documental? ¿Cuál fue su experiencia? Ok, yo creo que ahí la gran ventaja que tuvimos con respecto a la comunidad fue precisamente que, bueno, yo soy de la comunidad, ¿verdad? Yo soy de Belén, yo he estado inmerso en todos esos procesos, ¿verdad? Puente Mulas también forma parte de mi cotidianidad y de mi identidad. Y bueno, a la hora de acercarme a la comunidad no me fue tan difícil, ¿verdad? O sea, las mismas redes que yo había tejido durante mi vida, ¿verdad? Las mismas personas fueron las que participaron, ¿verdad? Y hubo mucha anuencia, ¿verdad? Por esta misma cuestión. La gente se siente muy identificada con el sitio, sobre todo las personas que viven cerca del lugar, ¿verdad? Hay que destacar, ¿verdad?, que el barrio que queda a la par de este lugar es un barrio, uno de los barrios con menores recursos del cantón de Belén, ¿verdad? Y es un barrio que también ha sido, por así decirlo, marginado dentro del discurso belemita, ¿verdad? Dentro del discurso oficial belemita. Entonces también esta gente se entusiasmó demasiado porque los estaban tomando en cuenta, porque los estaban visibilizando, porque estaban considerando que las vivencias de ellos, que sus memorias eran importantes, ¿verdad? Y esta gente nos recibió súper bien, ¿verdad? En sus casas, mandaban videos, ¿verdad? En el concurso un montón mandaron un video, ¿verdad? Y cuando fue la presentación del documental hubo mucha respuesta, ¿verdad? Fueron a la presentación, hablaron, comentaron, ¿verdad? Y creo que el proyecto de cierta forma trascendió, ¿verdad? La comunidad se articuló en torno a este espacio, ¿verdad? De hecho, de este proyecto sale otro, que no fuéramos nosotros, sino la misma comunidad que queda a la par del río, ¿verdad? La misma comunidad tiene un proyecto que participó en el fondo concursable y que lo que busca es precisamente plasmar esta historia en un mural, ¿verdad? Y plasmar su historia también, porque todas las luchas que han tenido por la vivienda y esas cosas, ¿verdad? Entonces sí, el proyecto fue bastante fructífero y lo más importante fue eso, ¿verdad? Que generó otro proyecto y que generó interés sobre el sitio, ¿verdad? También llamó la atención mucho a nivel de las autoridades locales, ¿verdad? Entonces ya, por ejemplo, han habido discusiones en el seno del Consejo Municipal sobre si buscar algún mecanismo legal para otorgarle una categoría de manejo a este sitio, ¿verdad? Ya sea el monumento nacional, ¿verdad? Que a nivel de municipalidades es muy poco usado, o la nueva categoría de manejo que es Parque Natural Urbano, ¿verdad? Que eso hasta ahora se está gestionando en el marco del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ¿verdad? Estás muteada, creo. Sí, perdón. Disculpas. Les decía que sí, tiene razón, no sé si su compañero tiene algo más que decir, pero esto que usted dice nos demuestra realmente, o sea, la cantidad de trabajos que se pueden realizar en comunidad y lo importante de fomentar estas áreas culturales como patrimonio cultural y material que son tan importantes. No, nada más mencionar que las mismas personas entrevistadas contactaron a otras personas más, entonces hubo que hacer una selección importante de las personas que entrevistamos y
Y creo que ese apoyo, esa anuencia que menciona Germán se vio plasmada en la presentación del documental, donde se llenó todo, se completó todo el aforo y hubo espacios para reflexión y para comentar bastante dinámicos y bastante fructíferos. Sí, les agradezco mucho y sí, definitivamente debe ser una experiencia muy, muy valiosa, muy importante. Tengo un comentario de Facebook de Margarita que dice que en ese río aprendió a nadar mi esposo cuando era pequeño, como en el año 1935. Eran otros tiempos del río Viricha. Indudablemente, creo yo. Esa es una gran diferencia. No sé si tienen algún otro aporte porque ya no tengo preguntas, pero si no, entonces estaríamos cerrando nuestra participación de hoy también en nuestra actividad. ¿Ustedes tienen algo más que aportar? No, simplemente que, bueno, ahí quedan los enlaces, ¿verdad? Por si el documental está en Facebook, en YouTube, y el compañero adjuntó, tal vez lo vamos a adjuntar también en lo de Facebook, los enlaces de los libros, ¿verdad? Los libros están en disposición a nivel digital en la página de la Municipalidad de Belén. Entonces ahí se los vamos a poner. Perfecto, por si muchas quieren. gracias. Muchas gracias. Mariana dice que excelente trabajo que realizaron. Bueno, entonces, estas han sido nuestras actividades para esta mañana. Muchas gracias a los participantes. Les extendemos la invitación para que nos acompañen en el bloque de la tarde, donde abordaremos el eje la gestión cultural y su rol en la preservación del patrimonio cultural. En esta tarde tendremos a las 3 de la tarde una conferencia con Loida Pretis, viceministra de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Y a las 4 de la tarde tendremos una ponencia, proceso de construcción del rancho indígena de Matambú, con Diana Quispe Jiménez y Francisco Quispe Jiménez. A las 4:30 tendremos otro audiovisual, experiencias y construcción, rancho cultural indígena, región Chorotega, Matambú, a cargo de Francisco Javier Quispe Jiménez, Diana Marisa Quispe Jiménez, y la ADI Matambú y el Comité de Cultura y Rescate de Tradiciones Matambugueñas. A las 6 de la tarde tendremos un audiovisual, un documental de parte de la comparsa de la UCR a cargo de Isaac Morera Montero de la Universidad de Costa Rica, sede del Pacífico. Y a las 7 de la noche tendremos un baile de comparsa con Kendi Corrales Rodríguez y Carolina Arguedas Rojas, bailarinas de la comparsa. Les invitamos entonces a estar atentos a todas nuestras actividades de la tarde y a las actividades de mañana también, que nos queda un día mañana de simposio, y al Facebook de Gestión Cultural UCR. Que tengan una feliz tarde.